¿No será parte de todo un entramado como para hacer un desorden global, para no utilizar la otra palabra, para hacer un Sí, desorden global y luego que la gente pida un gobierno único mundial? ¿No será por ahí? estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Nos podrán quitar la vida, pero la libertad jamás. Y nosotros tenemos el derecho a expresar lo que queramos siempre y cuando lo hagamos de una manera respetuosa. Estamos en un mundo desmagnetizado. Los alemanes, los franceses, los italianos, los americanos, diciendo, es que si ustedes se defienden en contra de Israel, nosotros vamos a formar parte de ese bloque. Y por el otro lado, los rusos y los chinos dicen, pues entonces nosotros apoyamos a Irán. Les están pidiendo dinero. Y esto es absolutamente cierto. Hemos denunciado a las gentes más poderosas del mundo y con todas las pruebas habidas y por haber. Si estuviera aquí López Obrador te diría, no, Guillermo, tú debes de ser de la mafia del poder, de los que defienden a Televisa. Quienes debemos de poner los lineamientos, porque así está establecido en las constituciones, es el pueblo. ¿Por qué, según tú, eh, eh, López Obrador y todos los que lo acompañan quieren imponer esta reforma? ¿Por qué, según tú? ¿Porque están locos? ¿Porque no entienden de derecho? ¿O cuál es el final o el objetivo final? Hacerle preguntas en el programa a Guillermo. Ojalá que Guillermo puedas ver algunos comentarios y que los puedas contestar. Perdóname que te interrumpa, pero a mí me dan ganas, es que no quiero ser tan grotesco, pero es vomitivo ver a Bartlett en este gobierno. Una de las bases más importantes en el mundo es la justicia. Hoy vamos a hablar de un problema que está sucediendo en un país. Escuchemos la denuncia. Está con nosotros el abogado, investigador, escritor Guillermo Hamdan. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy nos traes una denuncia muy importante de algo que está pasando y que podría ser gravísimo. Como dije al principio, lo más importante para un país sin duda es la paz, pero para que haya paz se necesita justicia. Recuerda, Guillermo, que este programa lo ve mucha gente de diferentes partes del mundo. Entonces me gustaría que les explicaras lo que podría ser la gran trascendencia de lo que está pasando, lo que podría convertir esto que denuncias en lo que podría convertirse y cómo son las alternativas o las diferentes versiones de lo que está pasando, por favor, para que también el mundo y la gente que nos ve en otras partes del mundo pues pueda entender de qué estamos hablando. Guillermo, te escuchamos. ¿Qué nos traes, por favor? Perfecto. Pues mira, Roberto, aproximadamente en el año 1789 hubo una revolución en Francia y en esa revolución y a partir de esa revolución el señor Montesquieu dijo que para que exista un debido ejercicio en el poder habría que dividir las funciones del poder en ejecutivo, legislativo y judicial. Y bueno, pues más de 200 años han pasado y la gente entiende perfectamente bien en todos los países, en la mayoría de ellos, en que esta división de poderes es muy importante. Y para eso eh, el mundo ha engendrado un ordenamiento jurídico que es distinto al ordenamiento moral. ¿Por qué es distinto? Pues básicamente porque el ordenamiento jurídico se distingue porque es coercible. Esto significa que ante la posibilidad de que alguien desconozca o viole las leyes, existe la posibilidad de coaccionar y de sancionar. Esto es distinto, evidentemente, al mundo religioso. Ahora bien, en ese sentido, Roberto, es muy importante saber qué es una constitución. Y hablo de las constituciones del mundo. Y una constitución no es más que un sistema de pesos y contrapesos para regular las relaciones
entre los gobernantes y los gobernados, y entre los gobernantes entre sí. Y entonces, la mayoría de los pueblos han luchado durante mucho tiempo por establecer esas constituciones. En esas constituciones, realmente lo que se encuadra es la combinación de los distintos factores de poder, es decir, en cada constitución aparece un artículo referido a los pueblos originarios, a los campesinos, a los trabajadores, a los periodistas, a los empresarios, a los militares, a los sacerdotes, es decir, todos tienen cabida en la Constitución. Por eso es muy importante saber que el Estado de Derecho es básicamente el respeto a su Constitución y a las leyes que de ella emanan. Tenemos el Poder Ejecutivo, que como su nombre lo dice, es quien ejecuta las decisiones. Un Poder Legislativo, que es el que crea las leyes, y un Poder Judicial, que es quien se encarga de administrar, de aplicar la justicia. Y entonces esto está perfectamente establecido en las distintas órdenes para el ejercicio del poder. En México está establecido de que por ningún motivo y bajo ningún pretexto estos poderes deben de estar en la mano o en el ámbito de coacción de una sola persona. Y desafortunadamente, pero ahora vemos que con el presidente López Obrador, al final de su sexenio, quedándole únicamente menos de 50 días, ha ejercitado su derecho de iniciativa legislativa y ha presentado una serie de reformas, dentro de las cuales hay una que es muy preocupante y que es lo que todo el mundo está luchando en México porque no se dé, que es la reforma al Poder Judicial de la Federación. ¿Y por qué el presidente tiene tanto intención de destruir al Poder Judicial? Porque el Poder Judicial en México es el que le ha establecido un cortapisas para todas las actitudes inconstitucionales que ha pretendido el señor presidente. Al señor presidente le molestan los órganos autónomos. Entonces hay que aniquilarlos, hay que suprimirlos. Y le molesta el Poder Judicial. ¿Por qué motivo? Básicamente. Uno, porque el Poder Judicial ahora tiene en su mano la facultad de establecer que todo el dinero, todos los recursos públicos que ha usado indebidamente y en plena opacidad el presidente, la Suprema tiene la decisión de decir, no señores, el artículo 134 de la Constitución mexicana establece que las cuentas, el dinero de los mexicanos, hay que saber exactamente en qué se gasta. El presidente, con esas obras monumentales de la refinería, el Tren Maya, realmente no ha brindado cuentas y no quiere presentar las cuentas porque, pues, basta recordar que empezaron costando, por decir algo, 100,000 millones y acabaron costando 400,000 millones. Y eso es dinero que paga el pueblo mexicano a través de sus impuestos. Ese es uno de los motivos por los cuales el presidente ataca al Poder Judicial. Pero esto va también de la mano al ataque en contra del Instituto de la Información. ¿Por qué? Porque este instituto es un organismo autónomo, tiene la obligación de informarle a los ciudadanos en qué se gasta el dinero. Y ahora resulta ser que en menos de un tiempo perentorio de meses han tratado de bajar de la información en Internet más de 1,200,000 contratos que estaban a la vista de todo el mundo y van en 3 ocasiones en que pretenden destruir esa información. Con eso te estoy hablando de la gravedad de las cosas.
Pero el hecho de que el presidente quiera aniquilar al Poder Judicial, simplemente con el hecho de que en el Congreso de la Unión el partido en el poder mencionó que se pretende dar una reforma obtusa y oscura al Poder Judicial, pues en México causó muchísimos daños. El 30% menos en la bolsa mexicana y una subida en la paridad peso-dólar. Se ha advertido por parte de las Naciones Unidas, por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, por parte el día de ayer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde no es posible que se destruya la administración de justicia porque es un derecho establecido desde hace muchísimo tiempo, pero tomemos como referencia la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en donde prácticamente todo el mundo se puso de acuerdo en forma muy bella, por demás escrita, cuáles son esos derechos fundamentales que le corresponden a todos los humanos por el simple hecho de ser humanos. Y un derecho fundamental, que también está en nuestra Constitución, es el derecho a que se le administre justicia. Por eso los particulares tienen prohibido ejercitar justicia por su propia mano. Para eso están los tribunales. Porque es sabido de que los jueces deben de tener una independencia, deben de tener un campo de integridad y deben de tener un campo de competencia, es decir, ellos deben de ser personas que al momento de decidir la justicia no deben de resolver sobre sus rodillas, sino que todas las resoluciones evidentemente deben de ser fundadas. Esto es, los razonamientos en las sentencias deben de invocar un precepto legal y debe de haber una motivación. Es decir, la invocación a un precepto, pero la adecuación al caso concreto a ventilar. Esto es un derecho universalmente reconocido y aceptado, pero no nada más está en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, sino también está en convenios internacionales de los cuales México los ha suscrito por el presidente de la República con autorización del Senado, como reza nuestra Constitución. Y estos convenios y pactos internacionales, Roberto, son y forman parte de la ley suprema de toda la Unión. Entonces, el hecho de decir por parte de las gentes en el gobierno que a ellos no les importan los organismos internacionales ni los ordenamientos jurídicos internacionales, pues es evidente que el único que manifiesta es un completo desapego a la ley, a la justicia y un desconocimiento total de lo que implica el respeto al Estado de Derecho. Bien. Si no existe... Acaba. Sí, gracias. Si no existe una correcta, competente, imparcial administración de justicia, pues nada más imagínate en qué mundo vamos a vivir. Alguien que le diga, tú no tienes derecho a que se te administre justicia porque el presidente ha presentado una reforma donde pretende el aniquilamiento del Poder Judicial y aún más grave, pretende sustituir a jueces que llevan 20, 30, 40 años, Roberto, estudiando derecho, estudiando de lunes a sábado. Son gentes preparadísimas que han cursado una carrera dentro del Consejo de la Judicatura, una carrera judicial y que van por escalafón. Por eso es que la mayoría de los jueces en México son evidentemente jueces sacrificados, creen en la justicia. Esto no significa, Roberto, que no tengamos la necesidad de tener una reforma judicial. Evidentemente hablando, hay muchísimas cosas que se tienen que cambiar, entre otras, hay muchos juicios que tienen una dilatación increíble. Todo eso hay que combatirlo.
yo creo que la justicia debe ser más accesible al pueblo, debe de ser menos onerosa, debe de ser más participativa. Todo eso yo creo que el Poder Judicial y los ciudadanos de México, como los ciudadanos del mundo, están totalmente de acuerdo en que siempre exista una justicia más pronta y expedita. Eso creo que en cualquier parte del mundo verdaderamente sufren muchísimo cuando uno se acerca a pedir procuración y administración de justicia. Entonces, esto ha llegado a un momento en que se ha anunciado recientemente que los miembros del Poder Judicial de la Federación van a caer en paro de labores a partir del día lunes 19. Nada más date cuenta de lo que estamos diciendo, Roberto. El presidente AMLO es un señor que ha violado la ley desde el principio de su sexenio. Ha violado más de 35 artículos constitucionales. Es un señor que no le importa ni entiende el derecho. Es un señor que se la pasa diciendo que a mí no me vengan a decir con que la ley es la ley. Es más importante para él una justicia con sentido popular, que vete tú a saber lo que esto quiera darse a entender, porque vale la pena decir que no existe sabiduría popular en muchísimas situaciones. Basta recordar que a Jesucristo, por una votación popular, pues lo crucificaron. Entonces, eso de la cuestión de los jueces, pues ellos evidentemente no están haciendo una carrera judicial, Roberto. En cualquier parte del mundo, los jueces, ellos se deben a las leyes, ellos no se deben a tomar la determinación para congraciarse con las personas y que los aplaudan en las vías públicas. Eso no es la función de un juez. La función de un juez es permanecer ajeno a todas esas cuestiones de publicidad, de comunicación, porque si no, pues imagínate que porque hay una presión muy fuerte de la sociedad, a lo mejor van a sentenciar a un inocente. Y entonces un juez debe de valorar las pruebas y debe decir, señores, aquí tenemos nosotros un expediente y nosotros vamos a resolver no conforme quieran los periódicos, no conforme quieran las televisoras, vamos a resolver conforme a lo que se encuentra en el expediente, con este cúmulo probatorio que se encuentra en las fojas judiciales. Es así. Sí, si quieres acabe esa idea porque quiero que me puntualices algo que me parece importante para poder seguir en tu exposición. Perdóname, Guillermo, si quieres acaba No, sí. esa idea No, encantado, Roberto, ahí vamos platicando tú bien. Y yo. A ver, te quiero pedir un favor, que le expliques a todas nuestras abuelitas que no estudiaron derecho como tú, y a mucha gente que no son expertas en nada de las cuestiones judiciales, que le expliques en 30 segundos, así, muy fácil, qué es esta reforma judicial que se quiere establecer en el país. ¿Qué es? O sea, ya la calificaste, que es, quieren aniquilar el Poder Judicial, ok, pero ¿qué es? ¿Cómo lo quieren? ¿Que quieren matar a los jueces, eliminarlos? Los puntos más importantes para que, insisto, nuestras abuelitas lo entiendan, porque después quiero hacerte más preguntas. Perfecto. No, pues básicamente hablando es destituir a 1,600 jueces de distritos y a muchísimos magistrados y magistradas, pero también es atacar a la parte burocrática del Poder Judicial. Entonces es simple y sencillamente barrer al Poder Judicial para darle autorización a personas que por el voto popular, por una campaña política, sustituyan a los jueces de conocimiento. Esto es un ejemplo muy sencillo, Roberto. Es como si nosotros desearíamos subirnos
a un avión en donde exista o bien un capitán experimentado o bien una persona que ni siquiera ha cursado el primer año de aviación, o bien una persona, tú te operas con un doctor que tiene una experiencia de muchísimo tiempo, o quieres operarte con un señor que apenas está saliendo de la carrera de medicina. Esa es la gravedad del asunto. El ser juez, el ser magistrado, magistrada, no implica que de la noche a la mañana pueda sentarse uno en el escritorio judicial y tomar determinaciones. Imagínate nomás la clase de determinaciones que van a tomar si no tienen una verdadera competencia, no tienen una verdadera capacidad para entender lo que son las leyes, que de por sí no son fáciles de entender, porque muchas veces hay cuestiones de interpretación de las normas y estas se pueden decantar en uno o en otro sentido. Ahora, Te quiero aclarar. Guillermo, ¿por qué según tú López Obrador y todos los que lo acompañan quieren imponer esta reforma? ¿Por qué según tú? ¿Porque están locos? ¿Porque no entienden de derecho? ¿O cuál es el final o el objetivo final de destituir a jueces y, entiendo, poner a jueces elegidos por el pueblo? ¿Cuál es esta finalidad? Pues la finalidad, y qué buena pregunta, mi querido Roberto, la verdad, qué buena pregunta. La finalidad es sustituir a las personas que conocen de leyes, que conocen de la Constitución, que saben que su función es precisamente respetar la Constitución y hacerla respetar, y poner en su lugar a jueces que realmente van a obedecer a los lineamientos del partido en el poder, de Morena. Entonces, esa es la gravedad de las cosas. ¿Sabes qué? Tú, juez competente que conoces, vete. Y vamos a poner en tu lugar a un juez que no tenga necesariamente los conocimientos de derecho, pero que concuerda con nuestra ideología política. Esto es un golpe de Estado. Así hay que decirlo, porque así es, porque independientemente de lo que quiera el presidente con esta sobrerepresentación, que no voy a entrar a ese tema porque las gentes de fuera de México no van a entender de qué estamos hablando, simplemente diré que lo que quiere el partido en el poder, como lo han querido muchos gobiernos de izquierda, es decir, no es que cuentan el voto popular uno por uno, sino que lo pesan, y lo pesan con un agandalle jurídico, y dicen, este voto popular, este señor que obtuvo 54 curules, a través de una interpretación obtusa de la ley, les vamos a dar 71 diputaciones. Eso es lo que quiere el presidente, y entonces quiere cooptar al poder legislativo que en México, como en muchos otros lados, deja mucho que decir, porque realmente hablando, lo que menos se preocupan, por lo menos en el caso de México y de algunas entidades dictatoriales, es el bienestar del pueblo. Por eso es que existe tanta injusticia, tanto inconformismo, porque todo el sistema político y de los partidos políticos y de la mayoría de los políticos, por eso, Roberto, es muy importante el mensaje a través de tu canal, en el sentido de que la ciudadanía debe de empoderarse. Realmente quienes debemos de poner los lineamientos, porque así está establecido en las constituciones, es el pueblo. Esos son los ciudadanos los que tienen que moldear los límites en el ejercicio del poder, no los partidos políticos. Aquí ya estamos hartos de los partidos políticos, de los representantes, que lo único que buscan es conseguirse sus curules, sus sillas en la Cámara de Diputados. Eso lo vemos a diario. Sí, no, eso yo lo conozco muy bien porque cuando fui reportero de a pie, pues unos no van, y eso sigue en la actualidad, unos no van, muchos no van, unos están durmiendo, otros están de vacaciones, que se las autoimponen y además con unos, no solo sueldazos, sino con unas
prestaciones increíbles que ya las quisiera cualquier pues empresario a veces. Bueno, pero a ver, tengo yo un problema grave de entendimiento y espero me ayudes a entenderlo y me imagino que muchos de los que ven el programa igual. Uno de los argumentos de López Obrador y la iniciativa para la reforma judicial es que, pues, es más, si estuviera aquí López Obrador te diría, no, Guillermo, tú debes de ser de la mafia del poder, de los que defienden a Televisa y de los que quieren que los jueces te obedezcan a ti. Entonces, mi pregunta es que uno de estos argumentos que ellos ponen, y quiero acentuar bien para ti que me ves en cualquier parte del mundo, que yo no defiendo ni apoyo a nadie. Simplemente mi trabajo es cuestionar, cuestionar y cuestionar. Entonces, mi pregunta es, querido Guillermo, ellos dicen que por muchos años, por muchas décadas, el Poder Judicial ha estado corrupto y cooptado por los grandes capitales, empresariado, grandes medios de comunicación, y que sirven a todos estos poderosos, y que es hora de correrlos a todos para poner a otros, y qué mejor que los ponga el pueblo. Ese argumento sí tiene algo de verdad. Y tú no me dejarás mentir porque hay muchos casos de injusticia que ahí se quedaron y soltaron al acusado que ya está para sentenciarse y meten a uno que ni tenía que ver. Casos hay muchísimos, simplemente los 43 de Ayotzinapa, todavía no se puede resolver esto, que prometió el mismo López Obrador de resolverlo, pero esto sucedió hace tiempo y con el aparato judicial que tiene el país, y la injusticia está ahí. Y así muchísimos casos, y ni te cuento, por ejemplo, de Televisa, donde yo trabajé, pues con el poder de los medios de comunicación se imponía la justicia que ellos querían, digamos, el propio gobierno, el PRI, que mandaba sobre los medios, o casos como el periodista famosísimo hace décadas asesinado, así, miles de casos. Entonces, ahí sí tendrían razón, porque todos estos jueces que sí son muy expertos han servido también al poderoso. ¿Qué hacemos con ellos, Guillermo? Mira, Roberto, dos cosas. La primera, yo he denunciado penalmente al expresidente Salinas, que es priista. Yo nunca he estado con la mafia en el poder. A mí absolutamente nadie me compra ni me paga. No soy ni títere ni ventríloco de nadie. Soy simplemente un ciudadano preocupado por mi país. He manifestado siempre mi inconformidad en distintos gobiernos. He luchado en muchos sentidos y bueno, algunas luchas pues creo que han sido conocidas en temas que no podemos hablar porque no quiero causarte problema en tu canal, pero pues hemos denunciado a las gentes más poderosas del mundo y con todas las pruebas habidas y por haber. Ahorita nos están tratando de volver a atacar el día de ayer con la situación esta del mono. Bueno, entonces, eso por un lado, haciéndote esa aclaración. Por otro lado, tienes absolutamente toda la razón. Yo hace aproximadamente 15 años, cuando un periodista me dijo existe Estado de Derecho en México, le hablé de 75 casos, los más famosos en el país. Ninguno fue resuelto favorablemente a los intereses de la justicia. Tienes absolutamente toda la razón. Pero esto significa que hay que buscar mecanismos para evitar esas situaciones. Y yo creo que cada día, por la profesionalización de los jueces, por la necesaria adjudicación de interpretarse a la ley, a la jurisprudencia, porque existen ahora delitos contra la administración de justicia, porque cada día la gente se empodera más en denunciar actos de corrupción. Todo eso yo creo que abona a una mejor administración de justicia.
de que estamos muy lejos de que esta administración de justicia y más procuración, y ahorita voy a hacer la diferencia, porque una cosa son las procuradurías y los fiscales, y otra cosa los jueces, los que tienen que resolver conforme a lo que está alegado y probado. Entonces, la gente siente que realmente hay una violación a su manera de que se le procure y que se le administre justicia, porque es la gente que acude al Ministerio Público y desde que acuden a una fiscalía y a un Ministerio Público les están pidiendo dinero. Y esto es absolutamente cierto. Entonces, de que hay corrupción en el Poder Judicial, desafortunadamente lo vamos a tener que aceptar. De que desafortunadamente los casos de mayor resonancia se han resuelto en forma insatisfactoria para la ciudadanía, también es cierto. Pero también es cierto que en este gobierno que se dijo que se quería combatir a la corrupción, ve dónde están todas aquellas personas a las cuales se les pretendió fincar responsabilidad. Están libres, están en sus casas, a nadie han metido a la cárcel. Entonces, este gobierno, pues precisamente no es el caso ejemplar en la procuración y en la administración de justicia. Perdóname que te interrumpa, pero a mí me dan ganas, es que no quiero ser tan grotesco, pero es vomitivo ver a Bartlett en este gobierno. Y no hay ningún argumento que me pueda convencer, porque yo era estudiante en 1988 y yo fui testigo del gran fraude. No puedo creer que esté en este gobierno. Así es. Bueno, le acaban de sacar en la revista Proceso que acaba de comprar en algunas ocasiones hasta con valor cero 164 hectáreas, curiosamente al lado de la edificación del Tren Maya en Quintana Roo. Pues esto es una situación evidentemente muy grave. Y con otra más, también está acreditado que adjudicó directamente, creo que son 5 plantas de hidrogenado, según lo que entiendo, o de generación de ciclo combinado. No soy experto en electricidad, y por 2.500 millones de dólares hubo una adjudicación directa, prohibida por nuestra Constitución. Entonces, desafortunadamente, los mexicanos, si le preguntas a la inmensa mayoría qué piensa de las procuradurías, qué piensa de las fiscalías, qué piensa de la administración de justicia, muchísimas personas te van a decir que es un fallo tremendo y es uno de los fallos más importantes en México. Pero de ahí a que se pretenda aniquilar, sustituirlos por gente totalmente incompetente, estamos hablando de algo muy diferente. Y tenemos el caso, por ejemplo, de una ministra que fue nombrada a través de un fraude a la ley por parte del exministro presidente de la Corte, Saldívar, y nombró a la señora Batres. La señora Batres es evidente que no tiene competencia para ser ministra de la Corte. Es una persona que no tiene derechos. El otro día dijo que el artículo 197 de la Constitución, Roberto, tiene 136 artículos. O sea, la señora de un plumazo le puso 40 artículos más a la Constitución política. Entonces tú no puedes llevar a las más altas autoridades en cuanto a la administración de justicia a gente incompetente o a gente plagiaria. Tenemos el caso de otra ministra, también de la Cuarta Transformación, en donde está acreditado que plagió la tesis de abogada y la tesis doctoral. Entonces, pues nada más imagínate que en este gobierno tenemos a una ministra que no es abogada, como tenemos el caso del encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, que en una semana obtuvo su tesis de abogado y que no ha acreditado el otro requisito, que son 5 años de experiencia profesional para ser fiscal. O sea,
vuelvo a lo mismo, Roberto, no es que estemos hablando de un partido, del otro partido, es que los ciudadanos, y eso es el motivo de mi máxima expresión, si me lo permites, estamos hartos de que se burlen de nosotros las autoridades y de que se burlen de nosotros los gobiernos y los gobernantes, y la sociedad no encuentra amparo, estamos totalmente desprotegidos. Entonces, tenemos que hacer un cambio, algo tendremos que inventar. Yo no sé si sea motivar una resistencia civil, pero lo que no podemos es seguir como vamos, porque cada día se viola más el Estado de Derecho, cada día hay mayor rompimiento, mayor afectación, mayor violación a las leyes, y todo el mundo dice otro caso más. Eso es el motivo de la preocupación, que lo entiendo perfectamente bien lo que estás diciendo y lo comparto al 1000%, Roberto. Sí, porque a diferencia de muchos países, bueno, yo creo que muchos países estilo que también tiene que ver con el desarrollo económico y educativo, eh, pues aquí en México, si tú me estás viendo en otra parte del mundo, para empezar, si quieres empezar a levantar una denuncia, tienes que ofrecer un billetito y luego otro billetito y otro más dinero y todo. Primero funciona con dinero y luego si te topas a un monstruo o a alguien gigante que estás luchando contra algún empresario que tenga poder, pues ya, si no eres poderoso, pues entonces ya olvídate, incluso hasta te la voltean y terminas tú tras las rejas. Eso está cansado el pueblo, Guillermo. Qué bueno que haces esta Tienes aclaración. Qué bueno que tienes haces toda esta la aclaración. razón, pero mira, Roberto, si eso se pretende evitar, vamos a suponer que quitan a los miembros del Poder Judicial y entonces dicen, no, es que deben de ser electos por votación popular. Yo, imagínate que yo soy miembro del crimen organizado o que soy un empresario poderosísimo. Pues, ¿a quién le voy a interesar de pagar su campaña política? ¿A un juez que no conozco o a un juez que yo le voy a decir, oye, yo te pago tu campaña política, pero el día que seas juez me vas a determinar a mi favor lo que yo te presente? Esto es una cosa muy grave, porque deja a todo el Poder Judicial de la Federación al amparo y al arbitrio y a la decisión de gentes peligrosas en todo el sentido de la palabra. Entonces, esa reforma no es para eso, Roberto. No va por ahí. Bien, háblanos un poquito de esto. Es un ataque directo al Poder Judicial. Si es así, si se realiza, ¿tú prevés que se le autorizó a quien la propone violar la ley, Guillermo? Absolutamente, absolutamente. Y es más, Roberto, el día de ayer se dictó una resolución en el Tribunal Electoral donde básicamente deciden que el tema jurídico de las elecciones. Y hay una magistrada en el Tribunal Electoral que se llama Janine Otalora, que ella da un discurso de 12 minutos, que me parece un discurso muy valiente, un discurso muy bien expresado, pero realmente hablando, dice, bueno, efectivamente el presidente violó las leyes electorales en más de 40 veces, pero la política está sobre el derecho y entonces no se le va a hacer nada al presidente y se declara legal la elección de Estado. Esto, traducido en palabras para que la gente lo entienda, es decir, se violó la ley, pero poquito. Esto es como decir, oye, ¿estás o no estás embarazada? No me puedes decir que estás medio embarazada. Entonces, esto es una cosa verdaderamente grave porque el mensaje que está mandando es, señores, en cuanto a la graduación, en cuanto a la inaplicación o inobservancia de la ley, pues todo depende qué tantas veces lo violen. Oye, pues verdaderamente es una cosa increíble lo que se dictó el día de ayer en relación a las elecciones mexicanas. Entonces, por eso es que constantemente se ha mencionado el caso de Venezuela.
ahora lo estamos viendo todo mundo. O sea, el señor no ha sido capaz de presentar las sábanas cuando la oposición las tiene. Y el día de mañana va a haber una reunión mundial a favor de Venezuela, porque pues realmente es un pueblo que han emigrado 8 millones de ciudadanos, Roberto. Es una situación gravísima. Un país que tiene las mayores reservas de petróleo y una de las mayores reservas de oro, y es un país en que su pueblo está hambriento. Esto lo vemos, no hay ni duda. Es muy grave lo que está sucediendo. Los gobiernos no actúan en beneficio, vuelvo a lo mismo, en beneficio de la ciudadanía. Y más cuando están metidos en un problema, y tú de esto entiendes perfectamente bien, están metidos en un asunto geopolítico, en donde unos aparecen por un lado y los otros por el otro lado. Y los pobres venezolanos, la ciudadanía venezolana, son las que están pagando los platos rotos, como decimos los mexicanos. Y lo vemos también en el asunto de Ucrania. O sea, está peleando los 38 países de la OTAN contra Rusia en un suelo fértil que pues, es Ucrania, matando a toda esta gente. Entonces, estamos mal, Roberto, el mundo está mal y en muchísimos sentidos. Y yo soy, como sabes, un crítico de los organismos internacionales. ¿En dónde está la ONU? ¿Dónde está la Corte Penal Internacional? ¿Dónde está la Organización de los Estados Americanos? ¿Dónde están todas esas instituciones que no velan la organización de salud? ¿Dónde están todas esas organizaciones que realmente obedecen a cosas muy oscuras que tú y yo las presumimos o las conocemos? Y el pueblo, vuelvo a lo mismo, todo mundo se burla de él. Pues es que evidentemente hablando hay que cambiar todo el sistema de organismos internacionales para darle un mayor peso. ¿De qué sirve que haya 300 sentencias a favor del pueblo palestino? ¿De qué sirve que existan los delitos del crimen de lesa humanidad, delitos de genocidio, cuando hemos visto que se han lanzado 70,000 toneladas de bombas, muchos más toneladas que si juntas a los de la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, los nazis, Dresden, 70,000 toneladas de bombas arrojados a la gente de Gaza y Cisjordania? Verdaderamente hablando, esto significa que está mal todo el sistema geopolítico, todo el sistema de justicia universal. Los organismos internacionales no sirven absolutamente para nada. ¿De qué sirve la Corte Penal Internacional? Que la creación el Estatuto de Roma de 1998 han juzgado a menos de 30, 40 personas, que son los únicos que han cometido delitos de genocidio, delitos de lesa humanidad, delitos de agresión en todo el mundo. O sea, por el amor de Dios, es una ridiculez, gastando 220 millones de dólares para fincarle responsabilidad a 30 personas en el mundo. No, Roberto, eso es incorrecto. Guillermo, pues te agradezco mucho. Para ir concluyendo, ¿qué va a pasar? ¿Va a proceder esta reforma? ¿Se va a establecer? ¿Se va a implementar? ¿O no va a pasar? ¿Cuáles son tus proyecciones, Guillermo? Mis proyecciones es que conforme veo la composición y la integridad y la unión de todos los miembros del Poder Judicial, veo muy difícil de que esa reforma, como está implementada, vaya a pasar. Es un rotundo fracaso y ojalá que así sea. Guillermo, no quiero que se nos vaya nada y que quiero que, pues tú sabes que todas las voces expertas tienen voz aquí en Detrás de la Razón y no quiero que se me vaya nada de lo que pues tienes que denunciar. ¿Hay algún otro rincón que no hayamos tocado y que quieras mencionarlo? Por favor, adelante. Muchas gracias, Roberto. Pues mira, el tema de la justicia no es prioritario de materia de preocupación en México.
Ahora estoy viendo que un señor que se expresó en contra de determinadas gentes del Islam en Inglaterra, simplemente por hacer una expresión que es un derecho universal, le pusieron 20 meses de prisión. O sea, lo que está sucediendo en otras partes del mundo es increíble. O sea, le están violando los derechos fundamentales a todos los individuos con unos razonamientos judiciales muy graves. Mira, Roberto, en España, hace aproximadamente 3 meses, un señor que se defendió, un señor de 75, 80 años de edad, entró un marroquí a su departamento. El señor, pues evidentemente lo iban a atacar, se defendió y lo mató. Hoy, ese señor de 80 años está en prisión y quieren llevarlo a 4 años de prisión por defenderse, por actuar en legítima defensa. Esto es un escándalo en España. Entonces, no es una situación que únicamente se dé en un país, es que verdaderamente hablando, en todos los países hay unos grados de atrocidad monumental en cuanto a la procuración y en cuanto a la administración de justicia. Entonces, Guillermo, ¿no crees que ya sea de color azul, de color verde, de color rosa, unos de izquierda o de derecha, no será parte de todo un entramado como para hacer un desorden global, para no utilizar la otra palabra, para hacer un Sí, desorden global y luego que la gente pida un gobierno único mundial? ¿No será por ahí? estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Tú y yo conocemos perfectamente bien los 17 enombrados de la Agenda 2030, que no son realmente hablando lo que dicen. Pues si tú los ves, dicen, no, pues ¿quién va a estar en contra de ellos, no? Acabar con la pobreza, no, pues suena precioso, todo el mundo lo desea. Lo que no te dicen es que es matando a los pobres, y así sucesivamente. Entonces, definitivamente hay grupos muy poderosos, están combatiendo abiertamente, hablando ahora en Estados Unidos, es muy claro quién con quién y qué es lo que pretenden, y pues realmente hablando, estos factores de poder muy, muy fuertes se están desgarrando, y ojalá Dios me equivoque, Roberto, pero la situación día a día se vuelve más compleja en varios partes del mundo. Evidentemente Inglaterra, donde recientemente, después de que hicieron un bombazo en Siria al grupo del Hezbollah, pues salen ahora los alemanes, los franceses, los italianos, los americanos, diciendo, es que si ustedes se defienden en contra de Israel, nosotros vamos a formar parte de ese bloque. Y por el otro lado, los rusos y los chinos dicen, pues entonces nosotros apoyamos a Irán. Entonces, o sea, vuelvo a lo mismo, estamos en un mundo desmagnetizado, en un mundo lleno de locura, y ese no es el mundo que les queremos dejar a nuestros hijos y eventualmente a nuestros nietos. Qué complejo e importante porque comienzas por una cuestión particular en el sentido de que, bueno, no por particular sea poquito, sino estamos hablando de toda una nación como México, eh, pero es un caso particular y te vas y cierras con una cuestión general que nos deja mucho para reflexionar, que es a nivel global. Me parece pues que todos debemos de sentarnos y pensar sobre esto. Yo los invito también a ustedes que nos ven, pues investigar, a profundizar, hacerle preguntas en el programa a Guillermo. Ojalá que Guillermo puedas ver algunos comentarios y que los puedas contestar, porque mucha gente se quedará con inquietud. Pero me parece pues prudente detenernos y observar todas las conexiones de esta deshumanidad, no especie humana, sino deshumana, de esta deshumanización que va galopante, Guillermo, de este desorden global que está también galopante en muchos sentidos y sobre todo
y más que todo en una de las esencias del ser humano, la paz. Y para que haya paz, tiene que haber justicia. Guillermo, pues tu conclusión y nos vamos, la cerecita del pastel, como siempre. Pues mira, Roberto, siempre se ha dicho que nos podrán quitar la vida, pero la libertad jamás. Y nosotros tenemos el derecho a expresar lo que queramos siempre y cuando lo hagamos de una manera respetuosa. Tú eres un paladín porque te ha costado muchísimo trabajo estar batallando y el esfuerzo y la continuidad y tratar de abrir tu canal a distintas opiniones para que de repente alguien que nadie fue electo en ese sentido y declara y dice, no, pues bajen el switch al programa Detrás de la Razón. Óyeme, y entonces mi trabajo, ¿dónde está mi derecho universal al trabajo, a expresar las ideas, a comunicar las ideas, a asociarnos? ¿Dónde están esos derechos? Ah, no, pues estamos nosotros supeditados a poderes absolutamente no reconocidos, no elegidos por ninguno de nosotros, y son los que están arriba. A esos son a los que hay que combatir, pero para combatirlos hay que saber quiénes son y cómo se manejan e informarnos para que la mayoría del mundo, la población mundial, verdaderamente pongamos un ya basta, porque a todos los continentes, a todas las poblaciones de todos los colores nos han afectado durante muchísimos años de una manera detestable. Guillermo, pues un abrazo, muchísimas gracias y te agradecemos como siempre traernos temas tan importantes, tan interesantes para los que están fuera de México, para que reflexionen, para que también lo traspolen y a sus países y aprendan de las lecciones, porque pues lo que sucede en Argentina también lo podemos traspolar acá, lo que sucede en Colombia pues también podemos aprender de ello, lo que sucede en México pues también los españoles o los de Tailandia pueden aprender y así es un aprendizaje constante. Muchas gracias, Guillermo, un abrazo, hermano, y pues sabes gracias. Que aquí está abierto para cualquier denuncia y para cualquier expresión porque de eso se trata Detrás de la Razón. Hay que perseguir la razón y hay que estar también detrás de todas las razones porque muchas veces son tan inteligentes, la verdad. Nos marean, pero sabroso, y no sabes ni por dónde. Esta me gustó, esta de... Pues la violaron nomás tantito. La ley, claro, aclaro, la ley. Pero qué grueso. Muchísimas gracias, Guillermo. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo. Mira, yo te invito, seas de derecha o de izquierda, repudies a quien repudies, defiendas a quien defiendas, te guste lo que te guste o no te guste lo que se diga aquí. Yo te invito a ti a reflexionar, detenerte, investigar y después escuchar las diferentes posibilidades porque pues para llegar a una verdad absoluta se necesita mucho desafío. Mejor escucha e integra. Yo creo que a base de la integración podemos resolver muchos problemas porque la conciliación también es parte de esa paz y de esa justicia que clama Guillermo, que clamo yo y que clama todo el mundo. Muchísimas gracias, Guillermo. Un abrazo. Que estés muy bien. Gracias. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo también un abrazo. Gracias. Nos vemos hasta la próxima.